empezar. Bueno, ya le conocéis a Quique, seguro que mucho más que yo, pero bueno, Quique Díez es licenciado en Ciencias de la Actividad Física, tiene una amplia experiencia en el mundo del balonmano y bueno, nos hemos conocido en Sestao y hablando, pues llegamos a la conclusión de que queríamos hacer unas jornadas de formación, pues afrontando algo que es un tema muy profundo como es toda la metodología de la enseñanza en los deportes de equipo, desde una visión pues, muy relacionada con la educación y los valores. Todo esto pues, ha sido un trabajo de ponernos de acuerdo, él con su metodología, con toda la formación que ya ha dado anteriormente. Creemos que es un tema apasionante y que requiere de una profundización y por eso estamos aquí. Pues nada, Quique, adelante y ya sabéis que cualquier pregunta aquí le tenéis, ¿no? En el ruedo. Muy bien, muy bien. Y esperemos que haya preguntas, ¿eh? Yo lanzo algunas, pero a ver si conseguimos que haya interacción para que la gente no se nos aburra, ¿no? ¿Vale? Bueno, pues hablamos de 3 jornadas. Esta primera dedicada a lo que ha apuntado Gorka, y las otras estarán más relacionadas directamente con la enseñanza del deporte, ¿no? Entonces, hablamos de deporte de iniciación, deporte escolar. Lo primero, pues, la primera pregunta que lanzaría es ¿para qué o con qué objetivos como entrenador me acerco a entrenar un equipo de niños, ¿no? Y es una pregunta que os lanzaría ya, para empezar. ¿Para qué entreno yo un equipo de niños? A ver si me decís algunas, vuestra visión de la jugada. ¿Algunos me lanzan cosas o qué? ¿O no me lanzáis nada? Vale. Educar. ¿O qué objetivos? Vale, voy a plantear de otra manera. ¿O qué objetivos creéis que tiene la gente que se acerca a entrenar equipos de iniciación? Formación personal, formación de personas. Vale, tiene que ver con lo que ha citado Joaquín, ¿no? Formar personas. Más. Formación deportiva. Formación en el deporte en cuestión. Si se apuntan a un deporte es para aprender. De ese deporte. Vale. Más cosas que creéis que motivan a la gente que se apunta a entrenar equipos. Bueno, seguir ligado al deporte que han practicado, por ejemplo. Es una forma de, si no puedes seguir practicándolo por circunstancias personales o lesiones, pues mantener tu deporte de otra manera, siendo entrenador. Vale, otra forma de seguir en mi deporte cuando no lo practico, ¿no? De alguna manera. Diversión, recreación, tiempo libre. ¿Del entrenador? No, de los niños. De los niños. Yo creo que interés también en que ese deporte vaya a más, ¿no? Interés en mejorar el deporte en sí. Promocionar. Interés en que el deporte que tú has practicado siga en el club en el que has estado, que siga fomentando ese deporte y demás. Motivaciones de gente más joven que entra también, porque aquí Si se profesionaliza realmente, pues una profesión. vale, no puede ser una motivación con mi equipo estar entre los mejores de mi categoría, de mi esto. En el deporte escolar no debería. No digo donde se debería, si hay, puede ser una motivación de gente que se acerca a esto, digo. Puede ser. Puede ser. A largo plazo. No, digo, yo quiero ser, voy a entrenar un equipo alevín y quiero ser campeón de no sé qué, estar entre los mejores, entrar entre los primeros, que mi equipo sea un gran equipo. Primero te habla de formarse. Ajá. Bueno, yo no digo que, sino que la gente que se acerca a qué. O simplemente, igual a veces, bueno, porque tengo una ganancia de dinero, ¿no? También puede ser. Vale. Yo, lo siguiente que... porque yo creo que esta pregunta hay que hacérsela. Y lo digo porque yo no tengo tan claro que cuando era joven me la hiciese de forma muy consciente.
porque ahora aquí, los que estáis aquí delante, es gente con mucha experiencia, pero yo no creo que esto me lo plantease de esta manera cuando era más joven. Entonces, resulta que he hecho una recopilación de cosas que nos dicen, bueno, leyes, decretos, etcétera, ¿no? Que parece que sí coinciden con lo que se ha hecho aquí, ¿no? Entonces, deberíamos hacer una práctica deportiva orientada a la educación integral, formación personal, creo que has citado tú por allí, también formación en el deporte, que además, si es posible, posibilite una práctica continuada, que la gente siga practicando deporte, puede ser ese o incluso a veces puede ser otros, porque has generado un hábito, y luego pues con un objetivo de ocio, de salud, o incluso de rendimiento, evidentemente. Otra de las motivaciones que quizá no hemos citado sería, ¿por qué no?, que entre mis jugadores, jugadoras, acabe habiendo gente que llegue a un rendimiento determinado o alto, lo que sea, ¿no? Es decir, formar jugadores en el deporte para que puedan llegar a un alto nivel. Eso evidentemente también se recoge en las leyes, ¿no? Y además se añade siempre que su desarrollo armónico integral no se vea afectado, es decir, que no sea a costa, por ejemplo, de cuestiones de salud o así, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo primero que yo diría es que si te metes en una actividad de este tipo, ¿para qué? Y, a ser posible, consulta qué es lo que te están pidiendo que deberías hacer para que tu práctica sea como debe ser, ¿no? Vale, yo había apuntado aquí algunas cuestiones, ¿no? A veces he oído muchas veces a la hora en clubes y tal, bueno, ¿qué es más importante? ¿Formar jugadores, jugadoras, formar buenos equipos? Nos debemos centrar en la clasificación, nos centramos más en este tema de formación, y no siempre creo que las cosas están claras. Vale, entonces, esta primera sesión, dentro de las competencias a las que vamos a aludir en estas sesiones, nos vamos a quedar con la primera, ¿no? Las siguientes sesiones hablaremos de transmisión de conocimientos, de procedimientos, es decir, de lo que es específicamente mejorar en el deporte o formar en el deporte, como acabamos de decir, ¿no? La primera no tiene que ver directamente con eso, sino en aprender a saber ser, es decir, la transmisión de valores, ¿no? Vale, por lo tanto, la parte de arriba es la que hoy en este momento nos compete. Vale, entonces, hablamos de saber ser. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues el tema se trata de adquirir valores, ¿vale? Y los valores, podemos decir que son pautas que guían nuestro comportamiento y que tienen mucho que ver con nuestro entorno, ¿no? En qué sociedad estamos, en qué momento histórico, cultural, etcétera, ¿no? Evidentemente no es lo mismo los valores que aquí nos parecen adecuados que lo que les parecerán a los chinos, por citar una cultura que es muy alejada, ¿no? No es lo mismo seguramente los valores que ahora consideramos que los consideramos aquí mismo, pero en el siglo XVIII, por ejemplo, ¿vale? Entonces, en base a eso hay una serie de valores que creemos que son adecuados transmitir y, por tanto, deben ser nuestro objetivo, ¿no? Vale. Por tanto, imprescindible que cuando afrontas una práctica educativa tengas una posición teórica. Y digo esto porque yo, por ejemplo, cuando empecé muy joven, no tenía conciencia de plantearme esto. ¿Para qué? No me lo planteaba. O, si acaso sí, seguir un poco la tradición de lo que me venía dado. Entonces, bueno, pues así se hacía, así hago yo. Así he visto, así sigo. Sin plantearte demasiadas cosas. Y probablemente, bueno, algunas de los valores o ideas que aquí vamos a indicar como quizá no los más adecuados, probablemente en las fases iniciales mías como entrenador estaba en esa línea, ¿no? Y entonces, claro, esa posición va a implicar que tú interpretas de alguna manera cómo debe ser un ser humano y cómo debe ser el mundo en el que estamos, ¿no? Y bueno, pues muchas quejas hay de cómo funciona el mundo, ¿no? O sea que, y del funcionamiento de muchos seres humanos, ¿no? Luego quizá hay algo que mejorar, ¿no? Vale, y entonces, desde el mundo del deporte, ahí podemos aportar un grano de arena, ¿no? Bueno, seguiremos luego con esto, no voy a parar ahí. Vale, para esta charla
hice una entrevista con Gorka Alegría. Gorka Alegría es un ex jugador y entrenador de rugby en Getxo y además profesor de educación física en un colegio también de Getxo. Y algunos trocitos de ello lo voy a colocar y que nos dé paso también a un poquito de debate, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de los valores del deporte, la propia pregunta ya tiene un error. Yo creo, y seguramente le va a extrañar a mucha gente, yo creo que el deporte no tiene valores. Los valores los tenemos las personas. Y en función de las personas que estemos en ese deporte, transmitiremos unos valores u otros. Adjudicar al deporte un valor per se me parece peligroso. Me parece peligroso porque muchas veces las familias nos otorgan a sus hijos o sus hijas para que les eduquemos y parece como que ya vienen a entrenar que ya van a adquirir esos valores. Cuidado con esto. Por eso yo me pregunto, ¿es el deporte educativo? Hay veces que sí y hay veces que no. Vale. ¿Opiniones al respecto de esto? ¿Opiniones al respecto? ¿Coincidís? ¿No? Supongo, coincidís, evidentemente. Pero, sin embargo, se oye mucho a menudo los valores del deporte, el deporte y sus valores. Y, bueno, depende de quién esté, quién lo lleve, quién lo haga, cómo lo haga. Hay unos valores, hay otros. Me acuerdo cuando estaba en la mili y un oficial de mi compañía, un día que llegó allí al botiquín donde estábamos nosotros, yo estaba de enfermero, no sé, llegaba un poco alegre o qué, y nos empezó a filosofar y decía, en esta vida solo hay dos cosas importantes, decía, el dinero y el sexo. Decía, y si me apuráis, solo el dinero. Vale, si esos son tus valores, tu actuación va a estar conducida por eso. Bueno, los valores tenemos las personas y en función de eso transmitimos unas cosas u otras, ¿no? Entonces, bueno, creo que totalmente de acuerdo ahí. Y ahí a lo que iba, de la posición teórica que yo tengo que tener cuando afronto una práctica educativa. ¿Y qué valores son? ¿Corro riesgo de que me meta en unos que quizás no son los más adecuados? Muy bien, vamos un poco más adelante. Yo trabajo en un colegio, soy profesor de educación física en un colegio y como profesor de primaria que soy, pues me tengo que cuidar los patios. Y en los patios veo que cuando juegan los chavales, las chavalas a fútbol concretamente, reproducen las formas de celebrar los goles, el tirarse al suelo y el simular lesiones más graves, en un tono lúdico siempre, pero los están reproduciendo, están adquiriendo esos valores. Incluso muchas veces en las propias clases de educación física están haciendo un juego, lo que sea, ¿no? Y tú determinas pues, que el balón que es para el equipo verde, para el equipo rojo. Hacen esta señal como que les estás engañando. Entonces yo ahí paro la clase, ¿no? y me enfado y hablamos sobre esto, ¿no? ¿Cómo que te estoy engañando? Y ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Los valores están en el subconsciente. Y el hecho de no ser conscientes precisamente de estos valores, un niño es muy difícil que sea consciente, nos obliga a los formadores a sacar este concepto y llevarlo al consciente. Tenemos que hablar sobre ellos, tenemos que poner ejemplos, tenemos que ponerlos en positivo. Cuando hay ejemplos que no son en positivo, tenemos que desmontarlos y tenemos que construir un sistema de valores estructural para que los chavales y las chavalas que están en formación realmente tengan un aprendizaje positivo. Y cuando se da todo esto, podemos decir que el deporte es educativo. Yo ahí enlazo con lo que acabo de decir antes. Yo cuando empezaba como entrenador, al igual que los niños que reproducen, yo no tenía conciencia de lo que estaba transmitiendo o con qué y por qué. Entonces, bueno, es lo que él dice, ¿no? Y los niños, pues, simplemente, en función de lo que tienen alrededor, muestran una serie de comportamientos. Vale. ¿Por qué me parece especialmente interesante hablar de esto? Pues por eso, porque supongo que mucha gente joven que se inicia estaría en circunstancias similares. No reflexiona al respecto, los niños a priori tampoco. A un formador que sabe por dónde tiene que ir, le corresponde, como estaba diciendo Gorka ahí, le corresponde dirigir eso para que vaya por donde tiene que ir, reforzar lo que va bien, tratar de eliminar lo que va mal, etc., ¿no? Hay una frase que ha dicho importante que es un sistema de valores estructural.
la razón por la cual yo busqué a alguien del mundo del rugby es porque creo que el rugby tiene montado un sistema estructural de mantenimiento de una serie de códigos, de valores, llevándonos ventaja al resto de deportes, donde, bueno, evidentemente somos diferentes, creo que nos llevan ventaja. Y ese es algo de los que me gustaría dejar como idea aquí esta sesión. A veces tú entrenando a un equipo, pues estás un poco en tu isla y que, bueno, llevas tu forma de hacer las cosas, pero a veces no hay una idea global de club, no hay una idea global de escuela, o no lo hay a nivel de la provincia en que estés o la zona en la que estés. Y bueno, pues tú haces lo que crees oportuno y punto, ¿no? Pero qué bueno sería que hubiese una idea estructural donde estás, a la que uno se pueda alinear y al menos lo haya en tu club o en tu escuela y hay una alineación en la cual tú sepas por dónde tienes que ir. Muy importante, ¿no? El rugby creo que tiene eso, vamos a verlo en alguna otra pequeño vídeo. Creo que tiene eso, evidentemente también hay gente en el rugby que mete la pata, pero creo que es un buen ejemplo que nos podría servir. De ahí el haber elegido a Gorka. Algo de esto que me digáis. La importancia de la formación. De los monitores y gente que está. Es decir, Sí. no se puede quedar, es como la escuela y los profesores y las profesoras no transmiten sus valores, sino transmiten los valores educativos. Y eso debería pasar también en el deporte, porque las personas que estuvieran allí estarían formadas. Ajá. Eso es. Bueno, a eso me refiero con que haya una línea. Es como decir, el programa de matemáticas está claro cuál es. Y el profesor de matemáticas llega y sabe que aquí toca esto, aquí toca esto, aquí toca esto, aquí toca esto. Esto en nuestras escuelas deportivas a menudo no está claro. Y menos aún en este aspecto del saber ser, me parece a mí. Me lleváis la contraria si os parece que no es así. Vale. Vale, entonces, a partir de aquí, digo cuidado, ¿por qué? Bueno, pues porque puede haber valores contrapuestos, alguno deseable, otro igual no deseable, aunque siempre todo esto es opinable, ¿no? Yo voy a dar mis opiniones y ejemplos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en vez de transmitir honestidad, podemos hacer o contribuir a que tengamos jugadoras tramposos, ¿no? Por ejemplo, se lesiona a un jugador y el árbitro da permiso para que entren las asistencias. Entran las asistencias, tal, y el jugador se recupera, sale fuera y bueno, pues igual tiene que pedir de nuevo permiso a entrar. En el caso concreto del balonmano, uno de estos partidos últimos que tuvimos, entré a atender a un chaval y el árbitro me dijo, ahora 3 ataques sin jugar, este tema. Entonces al día siguiente hablamos con los chavales de este tema. Vale, y esto pasó el otro día, y 3 ataques sin jugar. ¿Por qué creéis que está esta norma? Lo tenían muy claro, por si alguien finge, claro, lo tenían muy claro. Y dije, bueno, pero yo vi hace nada un partido de rugby y resulta que en el partido de rugby se lesiona el jugador, entra la fisioterapeuta, el partido sigue, la árbitra, que era una chica en ese momento, no le ha dado permiso y nada, ha entrado ahí, punto, la ha atendido, el jugador de rugby se recupera, sale pitando y sigue jugando mientras la fisio se va del campo. ¿Y por qué creéis que eso en rugby no existe? Nadie me sabía decir por qué. Nadie me sabía decir por qué. A nadie se le ocurrió el por qué. Esa regla en rugby no existe. Y es así de sencillo. Pero un jugador de rugby no es mejor deportista que un jugador de balonmano. Una jugadora de rugby no es mejor que una jugadora de fútbol. Pero ha recibido un legado. Ha recibido un sistema de valores, de comportamientos éticos que regulan su conducta. Pero no lo ha recibido de un entrenador, sino que lo ha recibido del sistema. Y como tú decías, de la alta competición, de sus entrenadores, de sus veteranos, de sus mayores, de sus compañeros. En el rugby, primero que no te deja de tratar es tu compañero. Y eso es fundamental. El primero que no te deja llegar tarde al entrenamiento es tu capitán. No es el entrenador, es tu capitán. Entonces, cuando la regulación entre pares existe, el sistema de valores es mucho más potente. Vale, yo esto
me parece un aspecto muy importante que hay que propiciar en el equipo. La intervención de los propios componentes del equipo en este tema, ¿no? Cuando hablaba con él, estuvimos comentando también el tema de la película esta, Invictus creo que se llama, no sé si os suena, de rugby, Nelson Mandela, el Mundial de Sudáfrica, etcétera. El presidente Mandela convoca al capitán del equipo de Sudáfrica, y usted cómo hace para liderar. Dice, con el ejemplo, yo lidero con el ejemplo, ¿no? Y además, a lo largo de toda la película, el que dice a los jugadores, oye, mañana corremos a las 7, mañana no sé qué, nos toca tal, siempre es el capitán, ¿no? El entrenador no aparece para nada casi en la película, y el equipo se regula mucho entre los propios jugadores, ¿no? Y además, bueno, pues esa tradición que está ahí, ¿no? Esto yo hace tiempo me sorprendió mucho al ver partidos de rugby en los cuales de repente iba a patear a palos por un golpe de castigo y el público hacía shhh. Está mal visto que se le silbe al pateador cuando va a patear. Hay alguno pues, que no sabe muy bien de partidos de rugby, quiere hacer influir o tal, shhh, le mandan callar. Cuestiones como que el árbitro, esto ya más recientemente, llevaba un micrófono como este y todo lo que estaba pasando lo radiaba prácticamente el árbitro. Sigan, ¿no? A ver, adelantado, tal, no sé qué, hay ventaja, no sé cuántos, y todo lo estás oyendo lo que va pasando. Hay una jugada que se revisa en vídeo, se ve esto, el público lo ve, es curioso ver la reacción del público, y esto lo hablaré más adelante, pero la influencia que todo esto tiene en el comportamiento de la gente, creo que me parece importante, porque ¿qué haces para la sociedad, ¿no? La sociedad al momento es la gente que está ahí en el campo de rugby, pero bueno, tú estás aportando algo al comportamiento de la gente, ¿no? Cuestiones como que los entrenadores tienen obligación de 48 horas antes de dar la alineación, el que va a comprar la entrada que sepa lo que paga, y si hay algún cambio tiene que justificarse médicamente. Bueno, alguna cosa más vamos a ver, pero estas cuestiones llaman la atención y creo que podríamos coger cosas de ahí, ¿no? Vale. En el tema este de fingir, podemos ir a más, ¿no? ¿Cuántas veces en un partido vamos al balonmano, ¿no? Va un atacante, le chocan aquí, pone manos en el pecho y hace así como que le han dado en la cara. No le han dado, pero finge que le han dado para que le echen al otro. O alguien que en el baloncesto me va a tocar, no sé qué, pum, y fijo que me están echando para atrás y una falta en ataque, cuando realmente no ha habido más que un pequeño toque que no es justificativo de eso, ¿no? Es decir, todo eso, o el piscinazo cuando entro en el área en el fútbol, ¿no? No me ha tocado a nadie, pero tal. Todo esto no se ve en el rugby porque está mal visto. ¿Y por qué no está mal visto en el resto de deportes? Esto es una asignatura que tenemos pendiente, ¿vale? Entonces, como entrenador, tiene que estar mal visto en mi equipo, y los jugadores tienen que asumir por qué, y además, entre ellos, regularse para que tenga más efecto todavía, ¿no? ¿Vale? Es lo que él llama la regulación entre pares. Siempre, evidentemente, hay que explicarles los porqués a los componentes del equipo. Es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Qué queremos conseguir? Incluso pedirles su opinión, ¿vale? Veremos casos, yo os comentaré casos concretos de cosas que ahora lo vamos a ver aquí. Bueno, esto antes. Esto lo tenía puesto en la salida. Después, al hablar con Gorka, me parecía que me cuadraba fenómeno, ¿no? Este proverbio africano, creo que lo cita José Antonio Marina en alguno de sus libros, para educar a un niño hace falta la tribu entera, ¿no? Es decir, a lo que me refería con ese sistema estructural. Es decir, educamos entre todos. A veces, si un monitor está con su equipo allí, pues es, como decía antes, puede ser una isla, ¿no? Necesita que todo el mundo vaya en esa dirección. Entonces, me parece importante tratar de influir, no solo en mi equipo, sino en mi escuela, en mi club, tal, y llevar a la reflexión estas cosas, que se traten y que se establezca cuál es la línea en ese sentido de nuestro club, de nuestra escuela, no solo la del tal equipo. Vale, sigo con ejemplos estos de valores contrapuestos.
Este me parece muy interesante. Podemos fomentar la cooperación, podemos fomentar el individualismo. Estamos hablando de deportes de equipo y, por tanto, el trabajo en equipo debería ser uno de los valores que tenemos que transmitir, ¿vale? Sin embargo, yo veo múltiples ejemplos de exacerbar el individualismo. Digo en mi deporte y los veo en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces alguien hace puntos, hace goles, hace tal y... cago en... yo... ese nombre que hay atrás, ese he sido yo, no digo que lo haga él, digo que eso pasa mucho. Y celebraciones exageradas, etcétera. Vale. El rugby siempre se celebra con los compañeros. Y fijaros un detalle, no tienen nombre en la camiseta. Eso es algo que creo que últimamente, bueno, el rugby quizá juega con el hecho de que el profesionalismo ha llegado más tarde que otros deportes, pero ahora ya hay profesionalismo muy fuerte. Alguno creo que usa camisetas, pero hay gente que sigue pensando que eso está mal. Detalles que hacen que se prime por encima de todo la importancia del equipo, ¿vale? Y eso en muchos detalles se puede estar trabajando. Este es uno de estos. Normalmente es raro que veamos a un jugador de rugby haciendo aspavientos, no digo que lo esté haciendo Gasol, digo que le he puesto que aparece el nombre y hay deportes en los que tal, pero sí, por ejemplo, o mirarle al contrario y hacerle no sé qué, cosas de este tipo, eso se ve mucho, ¿no? Y vale, y no creo que eso sea lo mejor para o cómo lo recibe el contrario, ¿no? Vale. Por ejemplo, en mi equipo, cuando los niños empiezan, en mi equipo y en los que llevo siempre, ahora es un equipo infantil, pero bueno, he tenido otras categorías, empezamos no botando el balón y luego usando el bote único. Y, por ejemplo, casi que en todas las promociones que he llevado llega un momento que los niños te preguntan, bueno, porque de repente se enfrentan a un equipo contrario en el cual, me acuerdo de algún partido de una niña, una crack, se escapa de todos, gol, y te ha metido 10, 12 goles, no sé cuántos. Y ahora te vienen y te dicen, ¿y nosotros por qué no podemos hacer eso? No nos dejas a nosotros hacer eso. Y entonces, inmediatamente tienes que preocuparte de eso, del saber ser. Vale, y entonces nosotros ¿qué queremos? Porque esa niña nos ha metido un porrón de goles, pero ese no tocó la bola, y aquella tampoco, y ese tampoco. ¿Qué queremos? ¿Eso o que repartamos más esto? No, en equipo, mejor en equipo. Con lo cual ya asumen de qué va esto y que esto nos conviene más. ¿Vale? Otro ejemplo, el dar excesivo protagonismo, y esto yo lo veo muy a menudo, tiene que ver con esto que he dicho del bote único, al más eficaz, a la más eficaz. Que muchas veces, bueno, pues sobre todo en deportes como el nuestro, donde hay mucho contacto, tal, gente que ha crecido más rápido, que está más fuerte, que tal, incluso aunque no juegue muy bien, pero arrasa en un momento dado, es difícil de parar, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en aras de una efectividad a corto plazo se prima ese protagonismo, con lo cual ese jugador, esa jugadora, lo que acaba es no teniendo recursos para el juego colectivo. ¿Por qué? Yo y después yo. Y además se prima desde el banquillo que eso ocurra. He oído frases, el año pasado, no, dásela a ese, que la tire ese. No la tires tú, ese tira, ¿vale? Yo a veces con lo veo esto digo, ¿qué pensará la ama, el aita de ese niño, o si lo está yendo desde la banda? No creo que debería estar muy contenta, ¿no? Vale, son ejemplos. Y es muy importante también el uso del lenguaje. Por ejemplo, típicos titulares de medios de comunicación. Messi, él solito, llevó al Campeonato del Mundo a Argentina. Él solito, ¿no? Bueno, no sé si el titular ha existido, digo, porque esas cosas se oyen, ¿no? Se oyen. Bueno, a veces haber hablado a Gorka sobre eso, una anécdota de él, pero esas cosas se oyen. Dio el pase a no sé qué para su equipo, ¿cómo que? ¿Y los otros qué han hecho? ¿Y el que le dio ese pase maravilloso para que la meta? Estos no existen. Vale, todo este tipo de lenguaje, si tú lo usas con tu equipo, estás propiciando este tipo de cuestiones. Entonces, ojalá no existiese en nuestro entorno, ojalá existiese un sistema estructural más amplio que esto lo protegiese, como parece que existe en el rugby,
pero no es así. Entonces, tú en tu equipo debes hacerlo así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje. Hablaremos un poquito de la importancia del lenguaje más adelante, pero hay que tener cuidado con el lenguaje que se utiliza. Y a veces se nos puede escapar cosas, pero por ejemplo, no resaltar en exceso lo que ha hecho alguien individualmente y minimizar lo que han hecho otros compañeros, ¿no? ¿Vale? Bien. Veamos al respecto de esto algo que tiene mucho que ver. Problemas también que estoy viendo en el baloncesto de formación, que ahora estoy mucho por mis hijos, son las aplicaciones. No sé si me va a tomar, si tenéis o no. Entonces, después del partido, todos los chavales van al móvil y ven cuántos puntos han metido, cuántas asistencias han metido, quién ha sido el jugador destacado del partido. Y esto me parece terrible. Me parece terrible, porque decimos, el deporte enseña el valor del trabajo en equipo. Entonces, ¿por qué es importante quién ha metido más puntos? Yo recuerdo una vez, estábamos jugando un partido muy importante con el Hecho Rugby, cuartos de final de la Copa del Rey, el año que llegamos a la final. Y nuestra delantera, contra el Quesos Interfinales, atacaba, igual. Faltaba el viaje, estábamos sobre el tiempo, 5 minutos atacando, la defensa del Queso es impresionante, defendiendo buena final, encontramos un hueco, abren el balón y a mí me dan el balón en el último momento para que haga un ensayo bajo palos. El que menos hizo de todo el equipo para conseguir ese ensayo fui yo. Al día siguiente, en la portada del correo, en la sección de deportes, Gorka Alegría da el pase a las semifinales de la Copa del Rey. Y decía, por favor, claro, cuando llegó al vestuario, pues todo el mundo me abucheaba, tú no sé qué, no sé cuántos, para nada, eso fue un trabajo de la delantera, ¿no? Y yo me aprovecho del trabajo de mis 8 compañeros que se estuvieron partiendo el alma para darme a mí en el último momento y que hice así. ¿Te imaginas que yo en ese momento me voy corriendo, ¿no?, a una esquina, ¿no?, y me señalo? No, ahí lo que me sale es ir a abrazarme a mis 14 compañeros, ¿no?, que hemos hecho, bueno, pues llevamos sin pasar a semifinales no sé cuántos años, ¿no? Tú en el rugby eres el número 1, porque eres el líder, o eres el 10 porque es en la apertura, pero eres ese día, la camiseta no te corresponde, ese puesto no te corresponde, sino que tú estás ahí y un día llevas el 10 y al día siguiente llevas el botellín de agua o llevas el chutador y se te ve con total normalidad. Vale, este tipo de cosas, que quizá en otros casos no se ven con esa normalidad, creo que son detalles que contribuyen a esto que estamos diciendo, ¿no? A no exacerbar el individualismo. Vale, hoy salgo con el 10 porque soy tal, pero el día siguiente sale otro con el 10 porque toca a él ese puesto, ¿vale? Y bueno, pues precisamente él habla sobre eso, sobre el tema del lenguaje, ¿no? Él era el héroe y resulta que para ellos es el que menos hizo en ese día, ¿no? Vale. ¿Alguna cosa que me queráis cortar sobre esto? ¿Algún desacuerdo? ¿Algún esto? No. Vale. Sigo un poco más adelante. ¿Qué pasa aquí? He tocado el cable. Quieto ahí. Ahí está. Vale. Vale, otro ejemplo. ¿Queremos gente respetuosa o que humilla al contrario? En balonmano, como veo mucho balonmanero, poco hay que explicar aquí, pero bueno, para los que no son balonmaneros, el área de balonmano está prohibido pisarla en posesión del balón, y entonces, bueno, un lanzamiento del balón para que el jugador la coja en el aire, lo que llamamos una colgada, o llaman fly, o el nombre inglés, o tal, y lo recibe en el aire, puede lanzar, o bien, en este caso, atraer la atención del portero para que el otro compañero, aprovechando que la defensa no mira, saltar, recibirlo en el aire y tirar a puerta vacía, ¿no? Vale, imaginaros, en muchos casos, yo lo he visto hacer esto en el último minuto, cuando el equipo gana de 10, y no lo ha hecho nadie en todo el partido. Me voy a mi propia experiencia. Estamos así ganando por bastante diferencia y uno de mis jugadores me tira una vaselina en ese momento y además se vuelve a la defensa haciendo el avioncito. El siguiente tiempo muerto, hablamos del tema. Fulanito, les estamos ganando de tanto.
¿qué te parece que le pareció al rival ese tipo de celebración tuya? ¿Cómo lo sentirías tú si fueses el que vas perdiendo de esto? Vale, sin echar una bronca, ¿eh? Porque el chaval no es consciente en ese momento, es lo que ha visto, y sin más. Pero tú, ponerle en lugar del contrario, ¿qué les parecerá a ellos? Pues vamos a evitar que les parezca mal. Jugamos, lo hacemos lo mejor posible, pero no tenemos por qué humillar al contrario, ¿vale? Lo mismo te pasa a ti en otro partido y no te va a gustar. Bien. Sin embargo, quedan unos minutos la típica finalización en la que no hago nada, al final doy el balón al árbitro, etc. Y no atacamos la última. Pues eso no tiene nada que ver, lo que transmites al rival en un caso y en otro, ¿no? A veces, eso, después de haber tenido un partido duro, tal, cuando ves que de repente, pues, empiezas a hacer cosas de este tipo que, desde luego, no transmiten respeto al rival, ¿vale? Bien. Otra cuestión que me parece importante, muy importante, el tema de la autonomía, la responsabilidad. Son gente joven. Estábamos jugando y nos daban unas indicaciones y yo entendí que el partido pedía otra cosa, ¿no? Porque el rival hizo lo que no esperábamos que iba a hacer. Y después hablando con él me dijo, Jorge, ¿por qué no has hecho lo que te he dicho? Y dijo, porque yo pensé, y digo, no, tú no tienes que pensar. ¿Cómo no tengo que pensar? Soy una persona, yo pienso siempre. Y si pienso mal, o sea, y si mi pensamiento no es el correcto tácticamente, hablaremos sobre ello, o me cambiarás, o lo que sea, pero no me puedes pedir que no piense. Yo muchas veces veo que lo que hay un entrenador, una entrenadora en la banda y es como si tuviera un videojuego. Quiero que tú hagas esto, y que tú hagas esto, y que tú hagas esto, y que tú hagas esto. A un jugador hay que enseñarle a pensar. Vale, yo he visto muchas veces entrenadores de la banda diciendo, pasa, corre, tira, mira que él solo, tal. Especialmente a la hora de atacar. Y evidentemente lo que estás haciendo es quitándoles a los jugadores la posibilidad de decidir ellos. Eso tiene consecuencias desde el punto de vista táctico, eso es propio de otras sesiones, pero las tiene importantes desde el punto de vista de valores. Porque el jugador tiene que ser autónomo en eso, tiene que tener su parcela de decisión. Evidentemente el entrenador tiene la suya, hay que indicar cómo conviene más jugar o lo que sea. E incluso no es mala idea, y sobre todo a medida que maduran los equipos, pedir opinión a la gente al respecto de qué piensan sobre qué hacer, ¿no? Esto, cuando se ve en un equipo de alto nivel que los jugadores intervienen mucho, las jugadoras intervienen mucho y opinan y tal, y el capitán, la capitana entra ahí y dice cosas y tal, es que evidentemente hay una capacidad ya de ser autónomos, y esto es algo que como formadores nos corresponde ir desarrollando en los equipos de base. No solo en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, nosotros este año hemos introducido el tema de la preparación de fuerza. Siempre es un ámbito de la preparación difícil en el cual, porque no está directamente relacionado con el juego, a veces cuesta que igual le pongan todo el interés que hay que ponerle, ¿no? Entonces, tienen que ver muy claro cuál es la relación con el juego, tienen que ver muy claro cuál es la relación con su salud, tienen que ver muy claro qué objetivos tiene eso, tienen que ir asumiendo su propia preparación física. Entonces, bueno, pues por ejemplo, al terminar la sesión de preparación, vienen y me dicen, yo creo que puedo cambiar en este ejercicio, creo que puedo poner un poco más de peso, tal, o en un momento dado me llaman y dicen, mírame, a ver si me ves que puedo, tal. Este tipo de cuestiones hay que estar trabajando constantemente para que ellos vayan adquiriendo responsabilidad sobre su preparación. Si no lo haces, en muchos casos el entrenador trata de solucionar eso con el látigo. No suele funcionar, no acaban de ir por el camino adecuado, ¿no? Entonces, cuando va adquiriendo autonomía sobre sus propias cosas, siempre va mejor. Sí, adelante. En este punto, ¿no podría chocar eso con el individualismo? Es decir, muchas veces cuando estás trabajando con niños de muy temprana edad, los niños tienden a
porque es lo que ven en la televisión, tienden a hacer la jugada individual y yo soy el más bueno, todo el mundo me aplaude y tal. Entonces, si el entrenador que está en la banda le dice pasa el balón, es quizás para fomentar el juego en conjunto, no para quitarle a él su poder de decisión, sino para que vea y que aprenda que ese juego es en conjunto y que no es lo que él haga, sino lo que haga todo el conjunto. Vale, entendido, pero maticemos. Tú puedes decirle eso después de que haya pasado lo que ha pasado. Lo que yo me refería antes es al hecho de que el entrenador esté dirigiendo en el momento que se produce la acción y, por tanto, dé un pase donde tú quieres, no donde le estime oportuno, ¿vale? O haga esa acción individual, lo que sea. Si crees que esa acción no es la que procede, luego corregir. Pero en el momento es su decisión, en el momento. Porque, si no, estás coartando su capacidad de decisión, lo que hace es que el jugador sea dependiente de ti. Y, a ver, lo que en todas las especies se intenta es que los individuos jóvenes vuelen del nido lo antes posible, ¿no? Por desgracia, cada vez se vuela más tarde del nido, ¿no? Razones que no vamos a tratar de ahora, ¿no? Pero este sería el objetivo, que vuelen del nido y que, por tanto, sepan por sí mismos defenderse lo antes posible. Y en esto no tiene que ser una diferencia. Nosotros estamos formando personas, que tú has dicho al principio, y esto se trata de que sean autónomos en su parcela. Otra cosa es que esto choca con lo que corresponde, es decir, un trabajo en equipo tal, no ha sido demasiado individualista, tal y cual. Bueno, pues eso lo tendrás que plantear en función de lo que vosotros tengáis estipulados en el equipo. Pero después, no en el momento estarle llevando de la mano, que es lo que, por ejemplo, Gorka hablaba del videojuego, o eso, que a veces parece que hay niños y niñas que son piezas de ajedrez. Entonces, yo muevo, y a veces eso, respondiendo a la primera pregunta, que el para qué que decíamos antes, a veces es una forma de, yo soy aquí el que manejo los hilos y qué bien hago yo esto y por eso mi equipo es cojonudo, ¿vale? A veces también pasa eso, ¿no? Que igual es un poco también orgullo por parte del entrenador, pero no eres un buen entrenador si vas por ahí con niños, eres un buen entrenador si ellos son cada vez más autónomos, esta es la idea, ¿vale? Dentro de, bueno, esquemas de juego que plantea el entrenador, etcétera, que eso es lógico, ¿vale? Bien, hablaba de la preparación física, hablaba de su material, por ejemplo, el hecho de que antes nosotros en entrenamiento era peto, ahora llevan su peto ellos. A veces incluso lo hemos hecho con los balones, ¿no? Este tipo de darles responsabilidades a ellos es importante, las que se puedan, pero que asuman sus responsabilidades. Esto a veces es una pelea, incluso pelea con madres y padres, a veces, pues porque es que mi ama no me ha metido esto en la mochila. Esto es una frase que se repiten muchas veces. Mi ama no me ha metido esto en la mochila. Yo lo primero que, ¿cómo que tu ama? Con 20 y tantos años. Bueno, eso ya, yo tantos no tengo, mis niños no tienen tantos habitualmente, ¿no? Pero ¿cómo que mi ama? Tu ama no está en este equipo estás tú. Entonces, tu mochila es tu responsabilidad, si no está ahí es por culpa tuya y no es por culpa de nadie más. Entonces, este tipo de cuestiones también son transmitir autonomía, responsabilidad, etcétera, ¿no? ¿Vale? Importantísimo. No sé si he visto este vídeo ahora mismo. Sí, lo he visto, ¿no? Sí, bueno, sí, era el vídeo en el que también se hablaba de eso, de que haya aplicaciones que he visto en básquet en el cual se exacerba el individualismo probablemente, y claro, no es muy deseable que esto ocurra, ¿no? Nosotros solemos evitar eso. Vale, esto es una cita de este autor y que precisamente incide sobre eso, ¿no? Es decir, como entrenador tengo que conseguir esto, que ellos tengan su autonomía y libertad de iniciativa, ¿vale? Y entonces, claro, si lo que tú haces es esto, yo soy el maestro y estos son los alumnos, y esto es... O hace lo contrario, no, yo tengo que liberar a los jugadores de eso en la medida de lo posible. Evidentemente, la figura del entrenador tiene su papel y eso es importante que esté ahí, ¿no? Pero precisamente este es uno de tus misiones, tratar de conseguir esta idea.
Vale. Y todo esto también hay que seguir teniendo cuidado con el lenguaje. Eso lo he insistido antes, vuelvo a insistir. Cuidado con el lenguaje. Porque, bueno, antes me refería al pasa, tal. Según cómo lleves el lenguaje ahí, te estás transmitiendo. Yo, por ejemplo, muchas veces, a la hora bueno, pues podemos jugar así, de esta manera o de esta otra. Tienes estas opciones, tú verás cuál, es cosa tuya lo que tú puedas elegir, ¿no? El tratar de no llevarles a una vía concreta claramente porque a ti te parece en ese momento lo mejor, si hay opciones que a ellos les toca elegir, ¿vale? En algún momento dado, por ejemplo, nosotros tenemos unas defensas delante y ¿qué defensa estamos teniendo? ¿Es muy abierta, es muy cerrada, etcétera? ¿Qué creéis que nos va mejor jugar contra esta defensa? Pues tal cosa, tal otra. Dentro de lo que tenemos estipulado, hoy iría mejor esto o aquello, o lo harán mejor, lo harán peor, pero que sepan que adquieran esa autonomía en el campo y que no tenga que ser el entrenador el que esté diciendo cada momento qué es lo mejor. Si hace falta, pues habrá que recordárselo, evidentemente, pero esto es importantísimo. Una de las cuestiones más importantes que se pueden hacer un entrenador, padres y madres, maestros, profesores, etcétera. Más ejemplos. En vez de respeto, el respeto es vital, podemos poner el acoso. Esto es acosar para intimidar. La árbitra o la juez de línea, no sé lo que igual está inventando el banderín va fuera de juego, yo qué sé. Y esto es acoso para intimidar. Que esto se asuma como normal es terrible. Me parece que es terrible. Y sin embargo, pues en muchos casos se asume como normal, ¿no? El árbitro o la árbitro es una figura más del juego y acierta y se equivoca como acertamos y equivocamos todos los demás. Y hay que asumirlo y punto, pelota. Y nada más. No quiere decir que no haya que hablar, pues se habla, pero se habla adecuadamente. Hay que evitar que en el equipo se oigan palabras como es claro, es que el árbitro ha pitado, hemos perdido porque es que, fíjate, todos hacían muchos pasos y no pitaba ninguno. Y tal. Y esto tiene además otro peligro, que también lo veremos luego, que es que atribuir las cosas que han salido mal siempre a factores externos en vez de a nosotros, que esto lo citaremos luego más tarde, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de respeto, y esto no se puede admitir. No se puede admitir que tenga un jugador mal comportamiento en este sentido y que no se corte. Incluido en entrenamientos. Yo tengo la suerte de tener un grupo que no tenemos apenas problemas en ese sentido, pero bueno, por ejemplo, hay un niño que lleva menos tiempo en el equipo y que a veces le da por esto. No es grave el problema en absoluto, pero bueno, a veces se le va y un poco y sí, porque ha pasado no sé qué, no sé cuánto es el entrenamiento, ¿no? Y entonces parar y explicar y hablar sobre este tema y que vea el punto de vista de quien está arbitrando. Y en este sentido, como esto no es trabajado, a menudo hay otros que le dicen, tal, que eso no, cállate, no protestes, tal. Y eso es porque esa regulación entre pares, de la que habíamos antes, entre los iguales, se está produciendo porque el equipo asume el valor, ¿vale? Bien, sin embargo, si tú admites aquello en el equipo de que sí, bueno, pues sí, probablemente hemos perdido por las decisiones arbitrales o a veces por otras razones, ¿no? Pues ese lenguaje va a calar y vas a conseguir exactamente lo contrario, ¿no? Por tanto, lo primero es que el entrenador no puede ser el que hace esto. Aunque pienses que ocurra de verdad. Muy bien. Bueno, ahora hablamos de las atribuciones, pero vamos a ver esto en el tema. Desde el punto de vista del rugby. Antonio, Marisa, quien sea, pero el campo exterior, esa figura está tan respetada que nadie se plantea protestar. Entonces, ¿cómo se consigue todo esto? Por la tradición, por la regulación entre pares y porque hay un reglamento tan estricto que no hace falta prácticamente aplicar. Vale, los errores del árbitro se asumen como algo normal del juego. No van a ser objeto de polémica, pues eso,
para que luego pues, sean motivos de conversaciones en todas las oficinas y en todos al día siguiente, ¿no? Eso en el rugby se trata de evitar, ¿no? Y además está esto que dice, el tercer tiempo, ¿no? Esto es algo que yo creo que otros deportes, si no hacerlo tal cual, algo deberíamos intentar asumir de este tema. El tercer tiempo, por si no lo sabéis, es bueno, que han terminado los partidos de rugby, se reúnen los dos equipos que han contendido y los árbitros, etcétera, ¿no? Entonces, o van a tomar algo o hay unas, yo qué sé, en una mesa, son niños en una mesa, pues con unos refresquillos o lo que sea que tomen. Vale, y esto hace que, bueno, pues que convivas con los árbitros, con las árbitros también, entre otras, ¿no? Y se ve de otra manera las cosas, ¿no? Y además comentes cuestiones, ¿no? Tiene también otro factor que ahora vamos a comentar, pero algo de esto, nosotros no solemos hacer este tipo de cosas, pero yo creo que algo de esto deberíamos intentar introducir, porque me parece una cuestión muy interesante. Sigo con la contraposición esto, y esto tiene que ver con lo que vamos a decir. Podemos establecer esto, relaciones sociales positivas. Esto, importante, ¿no? Porque, bueno, hablando del tercer tiempo de rugby. Se les lleva a los terceros tiempos. Y a los terceros tiempos a los que tú ahora empiezas a asistir, estás un poco claro, ¿no? Pues entre este tiro me acabo de estar dando leña y tal, ¿no? Claro, para que al final esto sea algo natural, al principio se les acompaña a los niños y llega un momento que el jugador termina el partido y va al tercer tiempo. Y ahí habla con el rival, con el árbitro, oye, que aquí antes nos hemos enganchado, que me has pisado, que es lo que ha pasado. Y ahí realmente empiezas a entender que el que tienes enfrente no es tu enemigo. El que tienes enfrente no es tu enemigo, solo es un rival, ¿no? Pero a veces, y vuelvo a decir la importancia del lenguaje, a veces hablamos del contrario con lenguajes que hacen o que generan ciertas predisposiciones, ¿no? Les vamos a machacar, ¿no? O a veces cosas más fuertes que esas, ¿no? Se dicen. Bueno, el contrario es el rival, es lo mismo que lo es el árbitro, es un elemento del juego y además hace lo mismo que tú y por tanto es alguien parecido a ti y punto pelota, ¿no? A cuenta de esto y también lo del árbitro, me parece muy importante, por ejemplo, que los niños piten si puede ser en los entrenamientos, pasen por la experiencia de pitar y que vean qué supone eso, porque a veces cuando hay protestas y esto, pues resulta que de repente ellos se ven en ese papel y dicen, oye, pues si yo trato de hacerlo como creo y resulta que tal, ¿no? Pasar por ese papel es otra de los, digamos, recursos que se pueden utilizar para que asuman de una manera más positiva ese papel, ¿no? Vale. Esto luego a veces ocurre que se generan, pues eso, igual a veces han ido a agresiones a los rivales, etcétera. Luego al final muchos de ellos se encuentran en selecciones y así, y bueno, pues acaban teniendo amigos amiguísimos que son de otros equipos. Pues porque lo que estaba diciendo, porque simplemente es otro que hace lo mismo que tú. Y probablemente estás más cerca de un rival que hace balonmano que de un vecino del barrio con el que tienes menos relación, ¿no? Aunque lo conozcas de toda la vida. ¿Vale? Bien. Al respecto de esto, de las relaciones sociales, esta es una imagen de un partido entre el Guernica, en el campo de Guernica, contra el BRAC. El BRAC es el equipo de Valladolid, que líder de la liga, ha sido campeón muchas veces, entonces líder de la liga de la máxima categoría del rugby, ¿no? Entonces el partido, pues eso, un día de lluvia, pues ya veis cómo acabaron, ¿no? Entonces resulta que al acabar el vestuario del visitante queda así. Y esto es un mensaje del equipo de casa diciendo esto. Es decir, en rugby tiene una de esas máximas que dice, nunca eres demasiado importante para hacer las cosas normales que hay que hacer. Como decía antes Gorka, yo llevo el 10 y el día siguiente los botellines de agua. Y él me hablaba incluso de un caso de un jugador importantísimo, de récords y tal, y eso, pues que de repente jugaba, de repente no jugaba, y el día siguiente era el que les llevaba el agua a los demás, ¿no?
este tipo de cuestiones marcan una forma de hacer las cosas, ¿vale? Entonces, no debemos permitir que se traten mal las instalaciones, ni las nuestras ni las ajenas, y siempre poner en el punto de vista de los demás a la gente, ¿no? Y, bueno, hasta ese punto, bueno, no solo trata de no guarrar todo, sino encima es que vamos y lo limpiamos, ¿no? El líder de la competición. No, pues quiero decir que no eres demasiado importante para esto, ¿no? Seguimos con la contraposición, y esta es una de las cuestiones más siempre controvertidas en el tema de... Antes que nada, una de las cuestiones en este tema de establecer relaciones sociales positivas es el tema de la importancia de la ducha. Nosotros siempre hemos insistido, y a los padres y madres se los hemos comentado mucho, siempre obligatorio ducharse al terminar los partidos y los entrenamientos. Y a los jugadores pues le decimos, esto forma parte del entrenamiento, la ducha. Evidentemente por una cuestión de higiene, de recuperación del esfuerzo, sí, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es vete y convive con los compañeros después del entrenamiento. Y esto es importantísimo, y va en esa línea de establecer relaciones sociales, y evidentemente positivas. Y es el momento de contarse sus tonterías, de hacer unas risas, de tal. Muchos deportistas que hablas con la gente de su trayectoria recuerdan muchos episodios de su vida deportiva que se han producido en el vestuario, muchas veces más que en la cancha. Vale, entonces, ingredientes para conseguir esas cosas. Bueno, concretamente, el orientar a las jugadoras a la consecución de objetivos de ejecución relacionados con el proceso más que objetivos de resultado. Esto es una cuestión vital, porque al principio decíamos, ¿para qué? ¿Para qué puedo ser entrenador? Y citábamos una serie de cosas. ¿Qué es ser exitoso como entrenador? Pues conseguir esos objetivos. Conseguir que si es importante formación en valores, pues que seamos transmitido valores al final. Y que si luego te encuentras con uno de estos niños o niñas con 40 años, venga y te diga lo que le ha aportado el deporte en su vida. Pues ahí has tenido éxito. O si tratamos de formar lo mejor posible en el deporte, pues que hayas conseguido que haya jugadoras que hayan jugado a un nivel majo, ¿no? Alguien te llega y te haya jugado en la máxima categoría, pues oye, algo hecho bien, ¿vale? Este tipo de cuestiones tienen relación con el éxito real y no tanto con el hecho de que haya ganado la liga no sé cuántas veces. Y entonces, en ese sentido, a la hora de formar en el deporte hay que centrarse en esos objetivos de ejecución. ¿Y a qué me refiero con objetivos de ejecución? Es una terminología que se utiliza a veces en psicología. Pues bueno, que la jugadora tiene que estar más pendiente de cómo mejora en el control de la bola. Si el entrenador te pone un circuito en el que tienes que mejorar la bola, que cada día a día vayas mejorando más y que veas que dominas más la bola, esto es que vas bien en el proceso de aprendizaje. Igual eso no te lleva todavía a tener buenos resultados. No importa. Esto, lógicamente, ya mejorarán cuando mejoras. Pero tienen que tener una serie de pautas, y las veremos concretamente en sesiones posteriores al hablar de aprendizaje táctico y tal, una serie de objetivos que tenemos que intentar conseguir. Nosotros hablamos, por ejemplo, de competencias, y hablamos de 3 en ataque, 3 en defensa, y eso lo solemos repetir mucho. Y los chavales lo tienen ya muy aprendido, de que queremos para ser mejor defensor, que queremos para ser mejor atacante, etc., ¿no? Entonces, en la medida además en que yo vea que mejoro en las cosas que entreno, mi motivación también mejora, aunque a veces los resultados no acompañen, ¿vale? En todo caso, como formador, lo que importa es eso, es el proceso, y no los resultados en competición, que también, es decir, porque saltamos a competir con la sana intención de ganar todos los partidos, esto es evidente. Y si no hicimos así, mal vamos también, hablaremos de ello también. Pero eso no quiere decir que nuestros objetivos sean exclusivamente de resultado. ¿No podemos tener objetivos de resultado? Sí, claro, también que sí. Vamos a ver, este año queremos quedar entre los 5 primeros de la liga, vamos a intentar. Bueno, vale, queremos que podemos, o tal. O es no descender en el caso de, no sé, que se dé esa circunstancia. Vale, pero no, lo que quiero mejorar es mi porcentaje de tiro. Y a medida que mi porcentaje de tiros va mejorando, pues estoy en el proceso, estoy avanzando. Y sobre eso hay que centrar como entrenador, es muy importante.
estás mejorando en esto, fíjate que hacemos mejor esto y tal. Bueno, este tipo de cuestiones se tienen que ir viendo y además tiene que ser, esto es una evaluación continua, porque es a medida que entrenas, a medida que juegas, vas viendo que en estas cosas vas mejorando, progresando adecuadamente, ¿no? Como se diga, o no tanto, y hay que incidir más en algunos aspectos, ¿no? ¿Vale? Esto es otro de los grandes caballos de batalla, porque creo que hay muchos monitores, entrenadores resultadistas, y que dan mucha importancia al tema del resultado. Aunque vamos a hablar un poco de esto también, que me parece que hay que ponerlo en su justa medida. Vale. Ahora, otras cuestiones también en ese sentido. Digerir bien las derrotas o buscar otros culpables. Antes hablaba del tema de las atribuciones y tal, ¿no? De echar balones fuera. No es que hoy llovía, es que hacía mucho sol, es que hacía mucho frío, es que tal, es que el árbitro no ha pitado no sé qué, es que no. Bueno, entonces, has perdido y no digieres bien la derrota. O a veces, como decía antes en el caso de esto de humillar al contrario, pues no has digerido bien la victoria, ¿no? Esto es una de las cuestiones que hay que cortar. Si tu equipo está mucho en el lenguaje ese, mal vamos. Y por tanto no puede ser tu lenguaje. Otra vez el tema de cuidar tu lenguaje. No puede ser tu lenguaje. No. Como tenemos objetivos de ejecución, recordad lo que hemos dicho antes, ¿y esto qué tal lo hemos hecho? Sabéis que esto es nuestro objetivo de entrenamiento. ¿Y esto qué tal lo hemos hecho? No, bueno, hemos estado muy bien en esto. Pues a eso, vamos a eso. ¿Y esto otro? Pues podría haber estado mejor porque, claro, a veces se nos ha escapado en defensa mucho, hoy no hemos ayudado lo suficiente, o tal. Bueno, pues a eso vamos. Y entonces tu lenguaje como entrenador tiene que llevarles hacia ahí, hasta que consigas que no se salgan por las tangentes cuando las cosas no van bien. Otra cuestión, en vez de ser agresivos, podemos pasar a ser violentos, ¿no? Apuntando directamente a mi deporte, a veces que hay partidos en que, joder, no me gustan. No me gustan porque hay momentos en que el nivel de agresividad pasa una línea. Y bueno, pues la agresividad es buena, sí, porque es simplemente la capacidad de luchar por lo que tú quieres, me peleo por cada balón, quiero conseguir y por tanto soy agresivo en ese intento de conseguir cosas. Pero sin pasar la raya de ser violento, de intentar aquí no hacer daño a nadie. Entonces, en mi lenguaje siempre esto lo uso mucho. Es decir, vamos, hay que pelearse, ese jugador que ha venido ahí, tenemos que cortar eso, tal. Lógicamente siempre sin querer hacer daño a nadie. Nosotros jugamos limpio, pero hay que jugar duro, porque queremos conseguir esto o aquello, o lo demás allá, cuestión defensiva, de ataque, lo que sea. Vale, entonces, siempre insisto en esa contraposición de valores, porque claro, al final, si caes en este otro lado, pues eso de que, por lo que hemos empezado, de que el deporte no te vale, lo tienen las personas, pues resulta que vamos a llevar a algo parecido a lo que me decía aquel oficial mío en la mili. Vale, en vez de promover el afán de mejora, promover conformismo. Vale, si tú centras, hay importancia de centrar en los objetivos de ejecución, en ese proceso, entonces estás incidiendo en este valor, en el valor del afán de mejora. Yo quiero ser mejor, quiero ser mejor. Y en vez de conformarte con. Y para eso hay que utilizar adecuadamente la competición. Por eso, a veces, y esto también lo he oído muchos niños y niñas a lo largo de los años, cuando hablamos de ese tema, y muchos vienen con la frase típica de aquello, no, lo importante es participar, que lo han oído en casa, o que no sé qué, lo importante es participar. O lo han oído en la tele, o yo qué sé. Y esto está totalmente equivocado desde mi punto de vista. Tú vas a competir, y a competir, a dejarte ahí los cuernos compitiendo, ¿no? Y ser agresivo y querer tal. Porque si no vas a por esto, pues eso, estás en el conformismo. Y aquí hay una frase muy interesante que me gusta de José María Cajigal, que era, digamos, un filósofo del deporte, y hablaba de esto, ¿no? Participar sin afán de victoria, ¿esto qué es? Esto no es el deporte, decía él. El deporte no puede ser participar sin afán de victoria. Eso es contrario a la superación y al desafío propio del deporte. ¿Vale? Es una especie de pasotismo, decía el tío, ¿no? Y bueno, dice, ¿desde qué punto de vista va a ser enriquecedor saber perder si tú no has aspirado a ganar?
Tú aspiras a ganar a muerte y entonces cuando pierdes te duele. Y cuando te duele, tiene realmente mérito que tú asumas la derrota, felicites al contrario y digas además, joder, es que no he hecho bien esto, o aquello, o lo de más allá. Y por tanto tengo que mejorar esto y vamos otra vez al tema del afán de la mejora. Con lo cual todo está enlazado. Insisto, desde el punto de vista del entrenador es muy importante que este tipo de cuestiones no las dejes correr si van por mal camino, no las dejes correr, porque nos podemos desviar de los valores deseables, ¿no? Entonces, bueno, hay que... Ni he entrenado mucho, ni me preocupa mucho, voy y pierdo, pues no me importa mucho, no. Esto no es lo que queremos. Me cuesta, me lo tengo que currar, joder, he estado entrenando, y llego al partido y quiero ganarlo, y si pierdo, pues tendré que asumirlo y felicitar al contrario, y punto. ¿Qué me decís de esto, del tema de esta contraposición entre el resultadismo y el proceso? Es muy difícil mantener eso, porque, por lo menos por mi experiencia en el deporte escolar, los aitas son mucho más resultadistas que los entrenadores. Y entonces ahí hay una pelea constante con que tú les estás mandando un mensaje a los niños y los aitas le están mandando otro. Vale. Sin apuntar directamente solo a los aitas, algunas amas también, ¿o no? Sobre todo son los aitas. Sí, ya te pillo. Vale, sí, hay que hablar también con aitas y amas. Hay que hablar con ellos. Hay que explicarles cuál es tu línea. Esto está relacionado con lo que hemos dicho antes. Genera un sistema estructural de valores. Entonces, hay que hablar. Nosotros funcionamos así, esto es lo que queremos, etcétera, etcétera, etcétera. Y tratar de que se suban al carro. ¿Vale? Pues hace no mucho hablábamos en alguna ocasión, aquí tengo además una ama, en alguna ocasión de un partido que había sido contra un rival que habíamos tenido sus más y sus menos con ellos y tal, y bueno, digamos que teníamos que ir a dar la vuelta, que no, que se habían ganado no sé qué, no sé cuántos, y bueno, pero lo hemos hecho con un comportamiento adecuado, ¿no? Lo hemos hecho con un comportamiento adecuado, tanto de los niños como de los entrenadores, como de aitas y amas. Sí, pues contentos estamos. Nos daba rabia, íbamos con ganas de vendetta, ¿no? Porque habíamos tenido una derrota, no sé qué, no sé cuántos, pero en el partido de ida el equipo había puesto ahí un árbitro de su esto y no sé qué tal, y había sus más y sus menos al respecto. Nosotros al dar la vuelta no pusimos a un árbitro de los nuestros, sino que llamamos a un árbitro federado para el partido, no un escolar, un federado. Es decir, un neutral, pero que pite bien, en principio, y nada más. Entonces, y el comportamiento, yo creo que por parte de todos, bueno, entonces es que vamos en buena línea. Hay que hablarlo, hay que hablarlo. A eso nos referíamos al principio con el genera un sistema estructural. Habla en tu club, habla con la gente de tu club, habla con los directivos, habla con las familias. Yo creo que también tiene que ver con intentar reproducir en el deporte escolar el deporte espectáculo. Es decir, mientras que el deporte escolar, como hemos comentado, tiene como objetivo la formación, la diversión y la educación sobre todo, el deporte espectáculo, muy además retransmitido por los medios de comunicación, muy visto en la sociedad, y luego se reproduce ese modelo en el deporte escolar. Sin duda. El ejemplo del alto nivel es muy importante. Es muy importante. Pero bueno, en ese sentido, sin embargo, por ejemplo, lo tenía apuntado aquí, se me ha olvidado comentarlo, lo voy a comentar, cuando hablaba de las atribuciones, hay una anécdota que cuenta Tony Nadal. Dice, yo a Rafael le tenía tan machacado con que él tiene que centrarse en lo suyo, que un día me llaman, estaba en un torneo, yo estaba con otro jugador, y me llama alguien y me dice, vete a ver a tu sobrino, que creo que está jugando con la raqueta rota. Y entonces fue allí y tenía la raqueta rota. El otro estaba jugando muy mal, pero porque no le daba bien con la raqueta. Y va y le digo, Rafael, cambia de raqueta. Y, joder, ni me había dado cuenta. Como me dices tanto que la culpa es mía siempre, de lo que sea, pues ni me había fijado con la raqueta, es que lo estoy haciendo mal yo, decía, ¿vale? Claro, pues eso es un ejemplo en positivo del alto nivel. Tú te referías a ejemplos en negativo, evidentemente que los hay, y muchos. Bien, ¿qué podemos hacer? Pues por eso digo, en nuestro ámbito, aportar nuestro grano de arena. En mi equipo, no.
En mi escuela no, en mi club no. Y donde yo pueda influir, por favor no. Y a ver si eso cala. ¿Más no puedo hacer? Pues por lo menos puedo hacer eso. ¿Vale? Pero, bueno, ahora vamos a ver también un vídeo que va, yo creo que un poco explica muy bien por qué pasan estas cosas, que ahora mismo citaba Bego. Pero cuestiones para, digamos, 3 puntos importantes a la hora de cómo conseguir estas cosas, ¿no? Primero, el más importante, dando ejemplo. En las reuniones que tenemos con padres y madres, un papel que les damos dice, ser modelo de autocontrol, dice, ser modelo de autocontrol, la frase que utilizamos. Si tenemos que serlo, Aitas Amas y los entrenadores. Entonces, si me pongo en la banda, no sé qué, ¿por qué tal? ¿Cuántos? Mal. Eso es lo peor que puedes hacer para que un valor negativo cale en los niños. ¿Vale? No debe estar permitido. Contra esto hay que actuar de forma dura cuando se produce. ¿Vale? Entonces, lo primero, dar ejemplo. Y si en un momento metes la pata, pues reconocer que la has metido y sacarla, ¿no? Cuidar nuestro lenguaje. Esto ya lo he dicho varias veces ya en lo que llevo, pero cuidar el lenguaje es muy importante. No te das cuenta, pero el lenguaje, bueno, no voy a insistir porque ahora vamos a ver una cita de un tío, un experto en esto, y lo precisaremos más, pero definir con precisión y aplicar correctamente normas del equipo. El equipo tiene un reglamento de régimen interno, adaptado a la edad de los niños y niñas, y con participación, no digo en todo, pero en algunos aspectos de ellos mismos, que voten ciertas cosas. Por ejemplo, nosotros, tema de los retrasos, discurso de este año, esta temporada antes de empezar. Hemos tenido, a pesar de lo que tenemos, muchos retrasos. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos cambiar? Propusieron pasar, varias propuestas, uno propuso una otra, propusieron pasar, de en vez de 3 retrasos, me suponen alguna pérdida de tiempo en el partido, pasarlo a 2. Cuando te retrasas 2 veces, injustificadamente me refiero, pasarlo a 2 solamente. Entonces se pone un poco más duro, ¿vale? Ellos mismos votaron esa opción, entre las que 3 fueron las que se propusieron. Siempre hay cosas a veces peregrinas, ¿no? Porque, bueno, son niños, pero está muy bien, hay que dejar que ellos... Entonces, en las normas del equipo tienen que tener participación ellos, ¿no? Entonces, tener un reglamento de régimen interno es importantísimo. Y, más importante que tenerlo, es que se cumpla. Porque si lo tienes y no se cumple, mejor no lo tengas. Porque lo peor que puedes hacer es poner normas que se incumplen. Esto... ¿Vale? Entonces, bueno, este año otra de las cosas que se votaron. Vale, ¿qué hacemos con las... alguien no viene porque va a un cumpleaños. Venga, porque se puede ir a un cumpleaños si los demás vienen aquí, los demás vienen aquí a entrenar y tú te has ido a un cumpleaños, por ahí. ¿Esto qué? ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Qué pensamos al respecto? Tal, venga, votaciones. En un momento, este otro año, se votó que si es posible, cuando había una sesión... Bueno, pues eso fue una de las propuestas que hubo. Alguno de los niños propuso eso. Admitimos 1 al año. No sé si 1 o 2, yo no me acuerdo ya cuánto fue, pero esa fue una propuesta de un crío. Y se votó y salió y fue a misa. Pero si la siguiente es injustificada. Eso fue la cuestión que se hizo. Ahora mismo la votación fue que ahora son injustificados. Si vas a cumpleaños es injustificado. Y algunos ya le han pringado por irse. Pero se ha reducido claramente. Este año, por ejemplo, yo creo que hemos conseguido más intervención entre ellos al respecto de las cosas. Y, por ejemplo, hay una reducción importante del número de retrasos al entrenamiento. ¿Vale? Entonces, la normativa del equipo, importantísimo. No tenerla es ir dando bandazos, probablemente. Y sobre todo, no puedes cambiarla porque de repente hay un partido importante. Esto hay una anécdota, creo que fue en Carolina del Norte, en que de repente llega tarde Michael Jordan y no juega el partido.
y a toda la prensa, al entrenador, ¿y esto cómo puede ser? El mejor jugador, no sé qué, y resulta que no juega. Y dice el tío al final, bueno, pero entonces ¿tenemos normas o no tenemos normas? Si la norma es esa, puede ser Michael Jordan o María Santísima. La norma dice que el jugador que no llega a esto no juega. Pues le tocó a él, no jugó. Gorka me decía también, un jugador se me durmió, tal, era final de no sé qué, tal, y no jugó. Me costó tomar la decisión, pero es que claro, al final, ¿para qué estoy yo aquí? ¿Para qué? ¿Objetivos de formación personal o ganar este partido? Esto es importantísimo. Entonces, si no lo mantienes precisamente cuando más, desde el punto de vista de resultados tal se juega, es cuando más fuerza va a perder la cuestión. Y esto es a lo que me refería del lenguaje. Este señor habla de lenguaje político, pero tiene mucha importancia esto. La gente piensa en términos de marcos conceptuales. Es decir, que tales o cuales palabras generan determinadas formas de pensar. Entonces, según utilices tú el lenguaje, generas una forma de pensar u otra. Importante también desde el punto de vista de la formación táctica, que lo hablaremos. Pero desde el punto de vista de transmisión de valores, por eso lo he ido citando, es muy importante. Si tú entras en determinados lenguajes, que nos hemos citado desde eso que decía el Gorka Alegría dio el pase del equipo al no sé qué. Si tú entras en esos lenguajes, a un chaval de repente que ha hecho tal acción muy buena, tal, nos ha salvado, le puedes decir, vas mal. Si dice, nos ha salvado al equipo, ¿cómo que ha salvado al equipo? Vamos mal. Entonces, ese tipo de lenguaje genera un determinado marco. Yo, he sido yo. ¿Vale? Entonces, muy, muy importante manejar bien el lenguaje. Claro, cuanto más joven, más esto, ¿no? Entonces, cuando se oye una palabra, se activa un marco, dice en el cerebro, un marco conceptual. Joder, él pone un ejemplo en el lenguaje político. Y dice, por ejemplo, un partido en contra de los impuestos dice la carga fiscal, hay que aliviar la carga fiscal de los ciudadanos. Un partido a favor de los impuestos dirá, hay que invertir en el bienestar social. Y inmediatamente las palabras que estás utilizando tienen una carga completamente diferente y generan un marco diferente en el cerebro. Entonces, bueno, de hecho hay partidos políticos que invierten mucho dinero en psicolingüística, porque saber cómo hablar el político puede influir de otra manera en la gente. Al final somos animales y caemos en, bueno, por la publicidad misma, es otro de lo que nos maneja como, intentando manejarnos nuestro inconsciente, etcétera, ¿no? Incluso nuestro consciente. Vale, entonces, pensar de forma diferente requiere hablar de forma diferente. Si quieres generar cosas diferentes, tienes que hablar de forma diferente. Muy importante. Si no, caerás en lo... Perdón, antes de seguir con esto, es que no, justo me he comido la... Esto es un vídeo del programa Salvados, de La Sexta. Una entrevista de Jordi Évole a José Luis Sampedro, economista y filósofo, escritor... Bueno, filósofo no creo tanto, escritor sí. Y, bueno, para mí un sabio. Desgraciadamente, desaparecido. Voy a empezar hablándoles de una cosa igual frívola y liviana, pero es que una de las preocupaciones que tiene la tribu es el dinero. Es qué puede pasar con su dinero, con sus ahorros. ¿Qué le diría usted a la gente que tiene esa preocupación? Lo primero que pasa es que no es una de las cosas, es la cosa que preocupa a la tribu. Es decir, habrá personas que tengan menos interés por la cuestión, pero el gran valor de la tribu es el dinero. En esta sociedad tiene el dinero como referente básico. Y como dijo Marx en su día, este sistema capitalista lo convierte todo en mercancía. Y desde ese momento, pues todo el mundo prefiere tener dinero. El dinero se ha convertido de ser un instrumento de cambio útil y hasta indispensable en una sociedad donde hay una división del trabajo, se ha convertido en un referente absoluto y total, y el valor supremo. Y en lo que eran antes valores, se ha convertido en intereses. Esto enlaza con aquello de decir, justificar a un jugador que finge, porque, joder, hay mucho dinero por medio. Y se dice, además, cuidado, yo por no lo he oído, y se dice. Y acaba justificando, hay gente que acaba justificando a alguien que hace eso, porque claro, que mi equipo gane este partido o no, son millones de euros. Vale, entonces no hay valores, hay intereses. Vale. Esto implica que la percepción del ser humano y del mundo, como decía antes Paulo Freire al principio,
pues está claramente, va por un camino que no es el que estamos comentando aquí en principio, ¿no? Bueno, esto era el programa de este que os decía. Y esto me parece importante, esta última. Esto a la sociedad, pues son ejemplos. Final del Mundial, un jugador es expulsado y no dice ningún. Entonces, este ejemplo hay que enseñarlo en los colegios, hay que enseñarlo en los entrenamientos. Cuando estás en un partido y se le expulsa a un chaval por falta liderada, por placaje alto, por lo que sea, y tiene un mal comportamiento, hay que regularlo rápidamente. Y cuando tú tienes un valor adquirido en un entorno, en este caso tan protegido, sobre el respeto a las reglas, el respeto al rival, el respeto al árbitro, el respeto al deporte, etc., esto tú lo aplicas después en tu vida. Vale, es que esto es algo que yo lo comentaba con él porque yo creo, no sé si ilusamente, que algo podemos hacer desde nuestro ámbito en mejorar cosas, por lo menos en el entorno más cercano. Y el ejemplo del rugby me parecía bueno porque, como os decía, que entren no sé cuántos mil espectadores a ver un partido de rugby y cuando va a patear un tío a palos, 5 o 6 silban y otros digan shh, esto no tiene nada que ver con otros en que no sé qué, y bueno, 3 insultos seguidos al que va a patear, que no voy a citar. Vale. Creo que eso cala, y el ejemplo del alto nivel, además, en rugby, es un ejemplo totalmente diferente, que tú lo citabas antes, totalmente diferente. Si puede el rugby, ¿por qué no podemos los demás? ¿No? Y no hay que... Bueno, yo hace muchos años ya que el rugby me gusta bastante, y hace muchos años que veía partidos y me sorprendía por esto, y cómo el árbitro dice de repente, por favor, capitán, acérquese, hable con sus jugadores porque está ocurriendo esto, por favor, ese tipo de placajes, evítenlos, tal y cual. Sí, se va, comenta, punto, pelota. Y no hay ni una palabra. En la final del Mundial, que dice, bueno, vi varias explosiones, una revisión, una vez estando en el banquillo el jugador, el capitán del equipo de Nueva Zelanda expulsado, revisan la jugada y le echan más tiempo. No hay ni una protesta, ni un mal esto, el tío echándose las manos a la cabeza, pero pum. El capitán suplente en el banquillo, en el campo, pues recibiendo la situación, tal, así, mira, esto ha sido revisado por esto, todo el mundo lo oye y vale, pues admite y punto. Vale, ahí digamos que eso sería nuestro reto y como digo antes, desde tu entorno pequeño, por lo menos que en tu equipo ocurran este tipo de cuestiones, influye en la organización en la que estás y puede ser en el deporte que estás, en tu federación, etcétera, ¿no? En la medida de lo posible, ¿vale? Bueno, estas son las referencias a algunas cosas que esto del libro de las citas de Cajigal, de Paulo Freire y de Lakoff, que sobre el tema del lenguaje, la importancia del lenguaje, y sobre el tema de las frases que he puesto de Pino. Y hasta aquí hemos llegado. Y preguntas o comentarios al respecto que lanzáis ahora para que terminemos con un poquito de... Bueno, debate parece que hay poco, ¿no? Parece que hay poco debate aquí. No sé si es bueno o es malo eso. Lo que lo hemos seguido, pues no se extraña nada. Ya. Los que estamos en este mundo hemos visto, sobre todo esa contraposición de valores, la hemos visto muy a menudo. Correcto. Todos los fines de semana. Ajá. La pregunta es, después de tantísimos años como llevamos en esto, que prácticamente no hemos avanzado nada. No lo sé. Muy poquito. No lo sé, yo no me lanzo a... Sí, en nuestros entornos más cercanos, nada más. Ajá. Sí, claro. Creo que no hemos conseguido demasiada influencia más allá. Yo creo que la gente que entrena los equipos de base, como que esta filosofía que no le llega a entrar a ellos. Ya. Bueno, yo, lo que decía al principio, yo insisto, cuando empezaba,
pues no me hacía ningún este planteamiento. Es lo mismo que te pasa pues, con los niños que actúan a imitación de y no hay un planteamiento ni tampoco una mala baba tampoco, sino que esto he visto, esto hago, ¿no? Y no me extraña que la gente joven, pero bueno, pues desde federaciones debería hacerse algo así, por ejemplo. No se hace, bueno, pues desde clubes por lo menos, no sé. Desde... Puede ser. Pero, como decía antes, si el rugby ha podido, ¿por qué los demás no? Con sus errores, porque también he visto errores en el rugby y gente que la ha liado. Pero hay un tono general muy diferente al que hay en otros deportes, e incluso pues, lanzar un mea culpa mínimamente al nuestro, aunque bueno, evidentemente que hay diferencias de comportamientos evidentemente entre deportes. Hay deportes en los que el trato al árbitro, pues bueno, aunque a veces hay protestas o tal, pues bueno, es más respetuoso que en otros a veces, bueno, estas cosas pasan. También es cierto que hay reglamentos que son más estrictos, a veces es que ni siquiera se reglamentan ciertas cosas. Eso es lamentable, ¿no? Cosas como que, no sé, pues por ejemplo, en fútbol un jugador se va al córner y con la clara intención de no jugar para que pase el tiempo y no pasa nada. Y eso el reglamento no lo sanciona, no puede entender que no lo sancione. Al menos, si lo hace, que haya una sanción de algún tipo, ¿no? Y... Yo recuerdo que en fútbol sala, muchos años, a los jugadores que estaban con el balón parado más de 4 segundos, sancionaban con cambio de posesión. Pero eso al final acabó quitándose, porque era un follón tremendo. Porque generaba controversias con que si uno paraba el balón para mirar o para buscar el mejor pase o no sé qué, que ya le contaban, el árbitro tenía que estar contando continuamente los segundos y era muy difícil yo diría ahí que, sí, yo diría que, a ver, se trata de probar, y si a veces funciona, a veces no funciona, pero prueba, porque al menos si pruebas, es una voluntad de querer hacer algo para que las cosas vayan a mejor, porque a veces no se prueba, se prueba porque no se quiere probar, probablemente, ¿no? Pero pues muchos deportes han hecho intentos de alguna regla, o incluso a nivel totalmente particular tuyo, como os citaba antes el tema de, no, un solo bote, o no, algo que evite que la participación sea exclusiva de alguien, de un jugador o dos jugadores. Es decir, trata de establecer reglas, aunque sea unilateralmente en tu propio equipo, que te lleven a... Claro, cada equipo tendrá que hacer su reflexión a este respecto, pues porque, claro, igual lo que vale el balonmano no le vale para, no sé, digo, pues igual el fútbol puede aplicar el que hay que jugar al primer toque o a 2 toques, o yo qué sé, algo podrás inventar, seguro, pero lo más importante es que haya una voluntad clara de legislar para eso, y sobre todo un trabajo en valores para que, si es posible, no hace falta ni que legislar. Que es lo que decíamos con el jugador que entra al campo, entra al fisio y el árbitro ni le da permiso ni nada, entra, sale, tal, no hay que legislar, porque se entiende que un jugador no finge. Y si está al suelo es porque se ha hecho daño. Entonces se le atiende y punto. No hace falta ni legislar. Vale, ese sería el ideal. Pero por lo menos, si no es ese, al menos legislar para que las cosas vayan en una determinada dirección. ¿Alguna cosa más? Si no hay nada más, como que estamos ya en el tiempo y hasta aquí hemos llegado. Vale, gracias.